Bueno, ayer estuvimos viendo los anuncios hechos por el superministro Sergio Tomás Massa en una marcada expectativa, ¿no? Porque, a ver, las decisiones que se tomen ahora van a cambiar, bueno, se supone que el rumbo de la economía, esa es la expectativa, pero en lo inmediato vemos algunas cuestiones dolorosas para los formoseños. Por ejemplo, que el tope de subsidio al servicio eléctrico va a ser de 400 kilowatts, ¿no? Estamos hablando del tope para todo consumo, sea de familia humilde o de clase media, bueno, todos va a tener como techo 400 kilowatts. Bueno, estuvimos haciendo unos cálculos y la verdad que en una familia común, digamos que haya tenido la suerte de poder comprar un aire acondicionado de 2000 frigorías, que tenga una bomba de agua, que tenga, ducha eléctrica, porque no tenemos energía barata de gas natural, entonces tenemos que recurrir a las duchas eléctricas, prácticamente se duplica ese monto. Es decir, un consumo de una familia normal, mediana, sería mínimo 800 kilowatts. Entonces ya nos estamos excediendo en 400 kilowatts y ya tenemos que pagar tarifa plena sobre la mitad del consumo. Sí, esto es así, Gabriel, así que hay que decirle a los formoseños que este tarifazo se viene y hay que estar preparado para aguantarlo, porque lo cierto es que es un nuevo tarascón que sobre el salario de los formoseños, ¿no? En particular de los que dependen del Estado, que también sabemos que vienen sufriendo, digamos, una disminución en relación a la inflación, para los trabajadores todos, y por supuesto también para los comerciantes que tienen un enorme costo de mantenimiento y que a su vez ven achicados cada vez más sus márgenes de ganancia por el retraimiento de la actividad económica, pero también por el impacto que la inflación tiene, ¿no? Porque hoy el comerciante vende a 20 lo que compró a 15, pero resulta que cuando lo va a querer reponer ya no le sale 15, sino le sale 20, ¿no? Entonces esto va produciendo también un achique en la rentabilidad de los comerciantes, que van a tener que afrontar también este nuevo tarascón sobre sus ingresos. Hay que decir una cosa, y esto ayer justamente en el bloque de la UCR teníamos una reunión con economistas. Yo me acuerdo que en la época de Macri se lo criticó mucho a Macri cuando habló de que había que bajar los niveles de consumo, y es cierto esto, lo decían ayer todos los expertos, que el hecho de que hayan estado durante este último tiempo subsidiados las tarifas ha hecho que como pauta cultural se haya perdido la cultura del ahorro de la energía, y va a haber que volver a hacerlo porque si no, la verdad es que las tarifas van a ser realmente impagables. Ahora, sacando esta cuestión, lo cierto es que lo que hay que decir del discurso de Massa, del nuevo ministro, no sé si creo que darle el adjetivo súper es exagerar un poco la cuestión. Vamos a ver si refrenda con hechos para que le podamos dar adjetivos tan rimbombantes. Lo cierto es que no anunció mucho. Esta cuestión de la segmentación, la verdad es que ya lo había anunciado su predecesor en el cargo. Guzmán ya había hablado de esto. Es una necesidad que se imponía, más allá de que habría que analizar muy bien la justicia y el equilibrio con que se lo hace. Pero después no ha habido anuncios concretos y fundamentalmente no ha habido el anuncio de un plan de estabilización que permita sacar a la economía nacional del espiral inflacionario en que nos ha llevado estos 2 años y medio de gobierno del Frente de Todos. Y después hubo anuncios de mesas de diálogo, que está muy bien, pero que tampoco sirven en sí mismas de nada si no se traducen luego en políticas concretas. El país lo que necesita hoy es certidumbre y necesita un rumbo claro, y lamentablemente lo que ayer vimos fue, por un lado, un espectáculo
de un traspaso de mando que pareció más que una designación de un ministro, un traspaso de mando presidencial, ¿no? Porque hubo todo un, con cánticos inclusive de los seguidores de Massa, que parecía que empezaba la presidencia de Massa. Y esto sin duda que no contribuye a ser un mensaje de prudencia o de mesura en un momento tan delicado para el país. Y después anuncios de medida que estuvieron muy lejos de las expectativas generadas en los días previos y sobre todo de ese acto de asunción de mando que uno imaginaba que se venía un paquete de medidas muy estudiadas, muy afinadas, y lo cierto es que solo ha habido algunos trazos gruesos y poco más que eso. Fernando, por lo cual, sí, Gabriel, te escucho. Fernando, a ver, coincido totalmente que hay que inducir a mucha gente del país central, digamos, de la parte del AMBA, de gente que vive en countries y que de pronto te dicen que calefaccionan el agua de la pileta de natación porque es muy barato, pero nosotros en Formosa, con la escalada de precios de Repsa, hace rato que estamos ahorrando, apagando hasta el último foquito que no sea necesario tener prendido, porque las boletas de Repsa desde hace mucho tiempo son muy saladas, son casi impagables para, sí, para muchos empleados públicos, y ahora si vamos a pagar el triple, esa parte no subsidiada, directamente va a ser tan gravoso el costo de la electricidad que se nos hace directamente, para muchos va a ser impagable. Es que es así, Gabriel. Dos cosas te aporto a tu análisis con el cual coincido. En primer lugar, que el grave problema que tenemos en Formosa, a diferencia del resto del país, es que en el modelo formoseño no hay gas. ¿Sí? El resto del país tiene gas, lo cual le sirve para cubrir mucho de los consumos que nosotros estamos obligados a hacer, ¿sí? A través de la electricidad. Entonces, esto marca una diferencia esencial en la cuestión que desde el vamos debería ser contemplado en este tema de los 400 kilowatts, porque no es lo mismo en un lugar donde tienen una fuente alternativa de energía como es el gas en red, que nosotros que no lo tenemos. Entonces, desde el vamos esto demuestra que el país centralista sigue funcionando a full y que lamentablemente el gobernador, cuando se reunió con Massa, le habrá pedido más plata para seguir haciendo obra pública con sus empresarios prebendarios, pero no se acordó de pedirle que tenga en cuenta que nosotros no tenemos gas, por lo cual el consumo de 400 watts, que en otros lugares puede ser razonable, para nosotros es claramente insuficiente. Ahora, también hay que ser conscientes que nosotros tenemos salarios que están por abajo del resto del país. Entonces, esto también es un dato que va a hacer de que la presión en esta distribución de la energía no pueda ser lo mismo que en otros lugares del país. Pero reitero, lamentablemente, por un lado, el país centralista y la consecuencia que el gobierno de la provincia tiene respecto al gobierno central hace de que esta cuestión no sea peleada por nuestros representantes de la manera en que tendría que serlo, y esto es lo que va a tener que terminar pagando el pueblo formoseño. Que en muchos casos lo que va a pasar es que no lo van a poder pagar, porque esto es muy, muy sencillo, ¿no? O sea, la gente primero tiene que comer y después de comer recién va a ir a pagar la luz. Así que esperemos que haya mucha mesura y mucha prudencia en la implementación de esto. A esto hay que sumar que el plazo para pedir el subsidio, para mantenerse dentro del régimen subsidiado, fue muy corto, ¿sí? Y además tenía alguna complejidad desde el punto de vista práctico. Y esto el gobierno, en vez de hacerlo como debe ser, a través del Estado, sabemos que lo que hizo fue nuevamente con un perfil partidario, poner algunas carpitas en la ciudad con la cual supuestamente iban a ayudar a los ciudadanos a esto, pero por supuesto que solamente una actividad de neto corte partidario, como todo lo que hace el gobierno de la provincia. Así que
Yo digo, hay que estar muy atentos y por supuesto que vamos a estar muy firmes haciendo los reclamos correspondientes para defender el bolsillo de los formoseños, que va a ser muy, muy lastimado por esta decisión del gobernador Gildo Infran y del REPSA de acompañar de no obtener para la provincia de Formosa alguna diferencia sobre la base de el hecho de que en Formosa no tenemos gas. Fernando, y si le sumamos a esto de la electrodependencia de Formosa, el hecho de que el gobierno provincial tampoco mueve un dedo para cubrir lo que la empresa, por ejemplo, de transporte público necesita para su funcionamiento, porque hoy ya recién hablé con el secretario general de UTA de Formosa, Diego Mendoza, que me dice que de 90 unidades que deberían estar circulando, están solo circulando 30, y que para después del mediodía ya no va a haber combustible porque la empresa no tiene dinero para comprar el combustible, y la empresa le anunció también al sindicato que no tiene plata para pagar los sueldos. Entonces a partir de mañana empieza el paro. Nuestra gente no solamente va a tener que afrontar tarifas eléctricas impagables, sino también dentro de poco no va a haber más servicio público de colectivos. Esa es la realidad, porque el subsidio que se está dando es demasiado insuficiente y el gobierno provincial no quiere hacerse cargo de agregarle un solo peso. Así que hoy el hombre y la mujer de Formosa que no tiene medio de transporte propio, tiene que ir caminando, si es necesario, 10 kilómetros hasta llegar al lugar de su trabajo. Bueno, sí, esto deja claro el abandono a la gestión del interés general que ha realizado el gobierno de la provincia en este último tiempo, ¿no? Desde la pandemia para acá han perdido la capacidad de gestionar, ellos mismos se jactan de que tienen superávit, pero no sabemos en qué se gasta la plata, porque además, hay que también decirlo, todo sucede en la oscuridad y en el ocultamiento. No hay transparencia en el manejo de los fondos públicos, por lo cual tenemos derecho a sospechar las peores cosas. Porque hasta que no demuestren lo contrario, cuando ocultan algo es porque algo tienen para ocultar. Entonces, como no sabemos cuántos son los fondos públicos que manejan, y nosotros vamos a seguir sospechando de que hay algo turbio en esto, y en vez de resolverle los problemas a los formoseños, se dedican a otras cosas. Esos fondos que tendrían que estar destinados, como bien vos decís, a paliar de alguna manera y de apuntalar el sistema de transporte público para que los que menos ingresos tienen, que son justamente los que necesitan este medio de transporte, tengan la posibilidad de usarlo. Y fíjate que es toda una cadena, Gabriel, porque esa persona que no tiene medio de transporte público ya pierde su día de trabajo, pierde su ingreso y se empieza a generar todo un proceso de decadencia en la persona y en la familia, y eso explica muchas veces la desesperanza que hay. Fernando, vos sabés que le pregunto al secretario general del gremio si en las otras provincias, esto es un problema generalizado, dice sí, el mismo nivel de subsidio reciben todas las provincias del interior, y le digo, entonces, ¿por qué, por ejemplo, en Corrientes no está pasando esto? Dice, porque el gobierno de Corrientes aporta la diferencia para que pueda funcionar el servicio público de transporte. Así que vemos por un lado que el gobierno de Corrientes otorgó un aumento salarial hace poquito, de emergencia, y también subsidia el transporte. Por acá, bien, gracias, ¿no? No, esas son las diferencias notables. Es cierto que el problema existe en todo el país. Lo que no existe en todo el país son gobiernos sordos, ciegos a las necesidades de los ciudadanos. Entonces, cuando el gobierno nacional no está haciendo las cosas bien, en un tema que es concurrente, donde ambas partes tienen que hacer sus aportes, es el momento donde la provincia tiene que utilizar sus recursos para solucionarle la vida a los formoseños. Pero bueno, esto la verdad es que el gildismo no tiene ninguna intención de facilitarle la vida a los formoseños, sino lo que quieren muy claramente es tenernos cada vez más sometidos a los designios del autoritarismo. Así que honestamente yo no espero soluciones, lamentablemente, porque si no hay fuertes reclamos sociales, Gildo va a seguir haciendo lo que hace. Así que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza
para lograr que en el año 23 los ciudadanos acompañen a un proyecto alternativo, porque este es un gobierno y una gestión que está absolutamente incapacitada para tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos. Fernando, vos durante la campaña visitaste todo el interior y hablaste con gente que sigue pidiendo la titularización de su tierra o se quejaba de que era imposible obtener una regularización de una adjudicación en venta de tierras fiscales, había un avance de gente que iba con plata en la mano para comprar las chacras, y todo esto durante el mandato de 22 años de Manuel Pombero Rodríguez. De pronto, el viernes pasado, Pombero, entre gallos y medianoche, es desalojado del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, con la policía cambiando cerraduras, nadie explica qué pasó, y de pronto 22 años de gestión, que durante los cuales tuvo el pleno apoyo del gobernador, hoy está en tela de juicio, pero hay silencio por parte de la administración. ¿Qué opinás de esto, de este largo mandato de Pombero Rodríguez y de la forma en que termina su gestión? Bueno, creo que es uno de los grandes nichos de corrupción, no el único, pero sí uno de los grandes nichos de corrupción que ha tenido el gobierno de Gilles Linfram. No sé qué habrá pasado, la verdad que imagino que algún negocio del cual no hubo adecuada rendición de cuentas. Reitero, lamentablemente la provincia, el gobernador cree que es una estancia y que él puede tomar decisiones sin rendirle cuentas a nadie. Lo mínimo que tendrían que hacer es dar una explicación, hacer una conferencia de prensa, esas que tanto les gustan, para explicarle a los ciudadanos formoseños qué fue lo que pasó con este funcionario. Y de paso sería muy bueno que dieran un listado de todas las tierras que se han entregado y titularizado en estos 22 años. Esto sería muy útil, porque es cierto que los chacareros, los que trabajan en el campo y todo esto tienen enormes dificultades para acceder a sus títulos. Pero los amigos de Rodríguez y los amigos de Gilles Linfram, ellos sí consiguen los títulos, y consiguen adjudicaciones de tierras que no sabemos cuáles son. Lo que tienen que hacer es transparentar. Yo le digo al gobernador Gilles Linfram, lo que tiene que hacer es saque un listado público de todas las adjudicaciones con nombre, apellido y número de documentos, súbalo en la página web del Instituto de Tierras Fiscales e infórmele al pueblo formoseño quiénes han sido beneficiarios de las tierras fiscales, a quienes se le ha titularizado y a quienes no. Esto, cuando lleguemos al gobierno, no tenga ninguna duda que lo vamos a hacer. Y sepan también que vamos a revisar todas las adjudicaciones para ver que efectivamente se haya hecho en el marco de la ley, y también lo que vamos a hacer es titularizar las muchas miles de hectáreas que han sido entregadas durante años a los verdaderos productores y que Pombero Ferreira durante años se ha negado a escriturarlo porque es el modo de tenerlo controlado. Esto, bueno, todo este entramado de presión, de miedo y de negocios poco claros, evidentemente ahora ha habido algún problema interno y seguramente nunca lo vamos a saber hasta que no cambie el gobierno y podamos transparentar todo lo que ha sido ese verdadero nicho de corrupción y de negocios que ha sido este Instituto de Tierras Fiscales. Para concluir, Fernando, tu opinión como ex juez y como letrado del estado en que se encuentra el proceso de vialidad contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego del alegato que todavía no terminó del fiscal Luciani. Bueno, yo creo que hay que esperar, Gabriel, no quiero cometer la imprudencia de adelantar resultados porque no lo sabemos. Lo que se conoce públicamente es que es un juicio que está muy bien llevado, hay mucha prueba, hay mucha evidencia, y creo que con mucha prudencia y respeto a la independencia del Poder Judicial tenemos que esperar el resultado de la sentencia, y sea cual sea el resultado de esa sentencia hay que respetarla, y el que no está de acuerdo, sea de un lado o de otro, tendrá que apelar y presentar los recursos correspondientes. Lo que sí tengo que repudiar con mucha fuerza es la vergonzosa actuación de los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación,
tanto el ministro como el viceministro, que directamente están atacando la independencia del Poder Judicial. La verdad que el ministro de Soria hay que darle un certificado, un testimonio de haber sido el ministro más inútil en el área de justicia, porque se ha mostrado impotente e incapaz de generar una sola política pública tendiente a mejorar la administración de justicia. La verdad es que no han hecho absolutamente nada en la gestión que no sea este ataque permanente contra las instituciones de la República. Esto es un hecho de suma gravedad institucional, porque una cosa es que, bueno, que grabó y salga a defenderla a Cristina, porque seguramente han sido socios en algunos negocios, entonces uno puede entenderlo y lo podemos dejar pasar. Ahora, que el ministro de Justicia de la Nación y el viceministro se dediquen a atacar a un Tribunal de Justicia de la Nación demuestra realmente el nivel de ataque institucional a que está sometido nuestro sistema democrático y republicano, y también nos obliga a estar muy firmes en la defensa de las instituciones, porque claramente el kirchnerismo hoy ha roto el pacto democrático y quieren llevarse puesta la Constitución y las leyes para asegurar la impunidad de Cristina Fernández, y que sepan que nosotros vamos a estar muy firmes en defensa de las instituciones. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo. Un abrazo, Gabriel. Gracias.